porque nos ha concedido esta bella oportunidad y este tiempo para traer la palabra del Señor. Bueno, en este momento yo quiero traerles a ustedes un tema particular, y este tema tiene que ver con la gloria de Dios. Se titula Viviendo para su gloria. Viviendo para su gloria, para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué cosa es cuando decimos la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿El cielo? ¿Es algo que no está en Él, que está fuera de Él, la gloria de Dios? ¿O es algo que está en Él? ¿Qué es la gloria de Dios? Según la Biblia, la gloria de Dios es muchas cosas. Pero una de las cosas principales, y es de las que yo quiero tratar acá, es de lo que es Él, en su naturaleza, lo que es Dios. Dios es su propia gloria. Lo que Dios es, eso es su propia gloria. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Por un lado significa honor, alabanza, esplendor, estima, brillo, fama, todo eso es lo que usted quiere. Esa es la gloria de los artistas, ¿verdad? Su dinero, su fama, su posición, cómo lo ve la gente, todas esas cosas es la gloria de esa persona. Pero Dios también tiene gloria en ese sentido, pero también Dios tiene gloria en sus atributos y cualidades que manifiestan su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios en sus atributos? ¿Qué atributos de moral tiene Dios? Dios es amor, un atributo de la moral de Dios. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es santo. ¿Qué más? Dios es misericordioso, tiene bondad, su santidad, Él es santo. Esos son los atributos. Él es la fuente de los atributos. Él es el atributo, o sea, Él es, como Él dice, la fuente de los atributos de Él mismo, porque esos son los atributos morales de Él. Ahora, cuando nosotros no tenemos amor, o cuando nosotros no somos fieles, o no reflejamos esas cosas que mencionamos ahora, entonces que no estamos viviendo para su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nuestras acciones y nuestro estilo de vida corresponden con lo que es Dios en su esencia natural, ¿verdad? Estas obras glorifican a Dios. Estas obras que nosotros hacemos en Cristo Jesús es para su propia gloria. Habla de la fama de Dios, habla del amor, habla de la fidelidad de Dios, habla de su justicia, habla de su bondad, habla de su santidad. De manera que cuando alguna persona vive como quiera, haciendo pecado y demás, en ese sentido, él no está viviendo para la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios en los atributos morales, que son esos, si vivimos de acuerdo a su moral, estaremos glorificando su nombre, su gloria, su moral, todo lo que es Él. Pero también Él tiene otras características naturales, que es su omnipotencia, ¿sí? Omnipresencia, omnisciencia, omniparidad, omniforme, sí, que tiene muchas formas, de todo tipo de formas, ¿ok? Bueno, pero estos son los atributos naturales de Él, como Dios. Ahora, Dios a nosotros no nos exige que seamos como Él en ese sentido, porque ninguno de nosotros podemos ser todopoderoso, ni infalible, ni podemos ser de esta manera, de los atributos naturales que pertenecen solo a Él. Pero Él sí nos manda que seamos amorosos, a que tengamos misericordia, a que seamos fieles. Sí nos manda a hacer otras cosas que son los atributos morales, ¿verdad? Y estas cosas van a reflejar la bondad de Dios. A veces nosotros nos dice la Escritura,
sean santos porque yo soy santo. Aleluya. Primera Pedro 1:16, se lo saben de memoria. Bueno, esto de ser santo porque yo soy santo, Dios no nos está pidiendo a nosotros que seamos santos como Él es santo, en el sentido de la santidad de Él, porque Él es libre de pecado, en Él no hay pecado y en nosotros todavía queda algo de pecado. Ahora, nosotros sí podemos, esa santidad que Dios nos pide a nosotros es la separación, es el acto de separarnos, de apartarnos del mundo y estar ahora aquí en el Señor. Yo no vivo como vive la gente que está en el mundo, practicando el pecado constantemente sin ningún tipo de frontera, ¿verdad? Nosotros que hemos conocido a Dios, estamos aquí en una lucha, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos, porque el mundo nos atrae, nos invita a hacer cosas y nosotros queremos hacer lo contrario, aunque a veces hacemos algo del mundo, pero enseguidamente reaccionamos y el Señor, tú estás aquí como abogado para nosotros, para interceder por nosotros, ¿verdad? Eso es vivir para la gloria de Dios. No implica que tengamos que estar limpios en el sentido perfecto de Dios, de la santidad de Dios, pero estamos ahí en el camino de la santidad, como dice, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Mientras más temor de Dios tenemos, más nos consagramos a Él, más nos apartamos del pecado. ¿Por qué? Porque es precisamente el temor de Dios el que nos separa del pecado. No lo puedo, eso yo no. José le dijo a la mujer, aquella que quiso propasarse con él, le dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer este mal contra tu marido que me ha puesto en este puesto honoroso y de esta manera pecar contra mi Dios? No. Y hizo todo lo que hizo y al final salió vencedor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Eso es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no es dejarse arrastrar por todos los pensamientos, por todas las inclinaciones naturales de nosotros y por todas aquellas cosas que van y batallan contra el Espíritu. No, vivir para la gloria de Dios es una constante actitud ante la vida y ante el pecado y ante la maldad y ante nosotros mismos. El peor enemigo que nosotros podemos tener somos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestros apetitos de la carne. Estos son los principales enemigos que nosotros podemos tener. Ahora, ¿cuándo debemos reflejar la gloria de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento debemos reflejar su gloria o vivir para su gloria? En todo momento, ¿verdad? En todo momento debemos vivir para su gloria. Hay gente que van a la iglesia y son cristianos. Y cuando salen para el mundo, en su trabajo, en la calle, donde quieren, entonces es otra persona que ni los conoce. Son como el camaleón. ¿Sí? ¿Saben lo que hace el camaleón? Dependiendo del lugar donde esté, el color que haya, él cambia el color. Con dos objetivos. Una, para evitar que se lo coman a él. Y otra, para él poder comerse a otro. ¿Verdad? Entonces esa es pero bueno, nosotros no debemos ser como el camaleón en ese sentido. Tenemos que ser íntegros en todas partes. No importa si estamos en la iglesia, en el trabajo o en el carro o donde sea que estemos, debemos de ser íntegros y vivir para su gloria todo el tiempo. Aleluya. Y eso lo dice ahí la palabra del Señor. Mira como dice en el Salmo 104:33: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Entonces, mientras usted y usted puede, hay momentos que usted no está vivo y después sigue viviendo. Mientras viva, o sea, que es vivir continuamente. Mientras viva. Ese debe ser ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos reflejar su gloria? 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea que comas, sea que bebas,
sea que hagas lo que sea que haga, hágalo para la gloria de Dios. Pero fíjese que estas cosas que te dice comer, beber y cualquier otra cosa que haga para la gloria, cuando ya te dice para la gloria, te está limitando ¿qué cosas? No cualquier cosa. ¿Sí o no? No comer cualquier cosa. No beber cualquier cosa. Las cosas, beber y comer y hacer cualquier cosa que sea para la gloria de Dios. Aleluya. No es hacer cualquier cosa libremente, así sin... No. Lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios, que honre a Dios, que hable de su amor, de su fidelidad, de su gracia, de su compasión. Cuando nosotros ayudamos a una persona y tenemos misericordia de ella, estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros de alguna manera estamos pendientes, orando e intercediendo por alguien que está en necesidad, estamos viviendo para la gloria de Dios. Porque eso es lo que hace Dios, interceder. Cristo intercede por nosotros al Padre. El Espíritu Santo dice que clama con gemidos indecibles ante el Padre por nosotros. Porque si nosotros no sabemos cómo debemos pedir, entonces hay alguien que sí sabe. Y ese que sí sabe, entonces sí está orando por nosotros como debe ser. A veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no es lo que realmente necesitamos para gastar en nuestros menesteres, cosas naturales, cosas que se van a acabar con el uso, ¿sí? Y estamos afanados ahí y no estamos orando por lo más importante. Pero aunque eso suceda, hay alguien que sí conoce nuestra necesidad y sí está intercediendo por nosotros en el lenguaje de nuestras necesidades y comunicándole al Padre que nos asista y que nos bendiga en estas cosas que necesitamos. Aleluya. Eso es vivir para su gloria. ¿Qué beneficio vamos a recibir viviendo para su gloria? Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mira cuántas cosas. Él mismo os perfecciona. Yo no me perfecciono, Él me perfecciona. Yo no me afirmo, Él me afirma. Yo no me fortalezco, Él es el que me fortalece. Y Él es el que me establece. Con todas esas cosas, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces nosotros a veces vivimos afanados por nosotros hacer esto, cada cosa de esa. Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. Y vivimos en esa lucha por hacerlo, ¿verdad? Creyendo de que si no estamos de esa manera, pues entonces no estamos viviendo para la gloria de Dios. Y la realidad de esto es que Dios, como nosotros somos plantíos de Dios, imagínense ustedes que Dios plante una planta y que se marchita y se murió la planta. Si Dios la plantó para su gloria, para la gloria de su gracia, de su amor, de su misericordia, si se muere, hay un problema conmigo, como jardinero, ¿verdad? Porque Dios es el que me plantó, ¿verdad? O la planta sola se riega, o la planta sola prepara el terreno, o la planta sola hace lo que hace. No. Mira como dice la palabra de Dios. El mismo Cristo dijo: yo soy la vid y mi Padre el labrador. ¿Y nosotros qué somos en esa ecuación? Las hojas, las ramas. Pero las ramas están conectadas ¿a dónde? Al árbol. Y el árbol, el tronco del árbol, a la raíz en la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos pretender dar los frutos, ¿sí? Y decir: estos frutos son míos, estos son los que yo di porque están aquí conmigo, están en mi gajo, estos son míos. No. Tú estás ahí para llevar los frutos, no para producirlos. Eso viene de la tierra, de la raíz, por el tronco para acá. Y lo último, entonces son los frutos que tú vas a llevar. En ti se van a manifestar mis frutos, no tus frutos, ¿verdad? Entonces vivir para la gloria de Dios es
no es una opción que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos los vasos de honra creados para honra de la gloria de Dios. No tenemos opción que vivir para su gloria, solamente. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados, hemos sido plantados, hemos sido comprados con sangre, hemos sido ingeridos en el olivo, ¿verdad? Y de esta manera nosotros, nuestros resultados están garantizados por la palabra de Dios, por el poder de Dios, por la fidelidad de Dios, por Dios mantener su nombre. A veces yo leo la palabra de Dios y me asombro de la manera en que la palabra de Dios habla. Hay una palabra en teología que se llama antropomorfismo, ¿verdad? Antropo, eso es el hombre, y morfo es forma, la forma humana. Y la Biblia está escrita en ese lenguaje, en el lenguaje divino humano, como para los hombres. Porque la mente de Dios es imposible que nosotros podamos recibir la mente de Dios directa, pero tiene que pasar a través de un instrumento humano. Y entonces cuando sale por allá la palabra escrita, ya sale en un lenguaje antropomórfico, para que nosotros podamos entender. Y le voy a poner un ejemplo curioso sobre este asunto. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del caso cuando el pueblo de Israel está al pie del monte que iba a recibir las tablas de la ley, ¿sí? Moisés sube a la cumbre del monte, recibe las tablas de la ley, y cuando viene bajando con ellas, después de 40 días, empezó a bajar por ahí y vio que el pueblo estaba ¿en qué? En pecado. Porque el pueblo decía, este se demora mucho, a lo mejor se murió, vamos a hacernos dioses que nos lleven a la tierra prometida y para nosotros adorarlo. Y se hicieron becerros y cometieron ese pecado con Aarón, el hermano de Moisés. Y cuando Moisés iba bajando, Moisés se indignó tanto al ver eso que tiró las tablas de la ley y las rompió. Pero entonces cuando Moisés llegó al pueblo y vio lo que había pasado allí, entonces imagínense cómo se habrá puesto él en esa situación. Jehová se enojó con el pueblo y Jehová le dijo a Moisés, yo te voy a quitar, este pueblo lo voy a eliminar completo, ¿sabes? ¿No? Te voy a poner sobre otro pueblo mejor que este. Los voy a destruir y a ti te voy a perdonar. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés empezó a interceder por el pueblo, ¿sí? ¿Y qué palabras le decía Moisés a Dios? Oye, imagínense, yo quiero que ustedes se fijen ahora en este cuadro. Imagínense que Moisés llega a donde está el rey, allí abre aquellas puertas grandes y llega al trono donde está un rey humano, y allí está el rey sentado en el trono, y Moisés llega allí y le cuenta. Dice, no, mira, el pueblo se descarriló, hizo esto, lo otro. Entonces el rey que está sentado allí como un hombre, entonces le dice, bueno, yo los voy a destruir. Y Moisés dice, no, usted no puede hacer eso. ¿Pero por qué no puedo hacer? No, lo puede hacer. Sí, mira, yo te voy a dar un consejo. Imagínate, un hombre dándole consejo a Dios. Un hombre tratando de convencer a Dios de que ahora Moisés empieza a decirle, no, pero eso no lo puedes hacer, porque entonces, mira, si tú haces eso, entonces, ¿qué dirán las naciones que saben que tú sacaste a Israel de Egipto y ahora no los puedes llevar a donde lo prometiste? No, tú no puedes hacer, tú no lo puedes destruir acá. No lo puedes, ¿Qué van a decir? O sea, Moisés le está diciendo, tu fama, tu gloria, tu honor, se va a echar a perder, se va a echar por tierra. La gente van a hablar mal de ti, del Dios de Israel, si tú los destruyes aquí. No los puedes destruir. Y tanto Moisés le dio, que entonces como que Dios hizo, casi Moisés, tú sabes, tú tienes razón, Moisés, voy a hacer lo que tú dices, no voy a destruir a este pueblo. Bueno, pero no lo puedo dejar sin castigo. Yo voy a tener misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Pero sí le voy a tener que dar castigo acá. Y entonces mató a no sé cuántos miles. Pero perdonó a otros miles que también debían ser muertos, ¿ves? Y no destruyó al pueblo.
Ahora ustedes se pueden imaginar cuando Job dice allá en su libro, ¿quién fue tu consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea retribuido? ¿Quién fue el consejero de Dios? Nadie. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Cuando a veces leemos la palabra de Dios, existe este lenguaje por toda la Biblia. Y nosotros tenemos que entender. No, se arrepintió Dios de haber creado al hombre y le pesó en su corazón haberlo hecho. ¿Será que a Dios le salió mal algo? Hubo algo que él pensó hacer y le salió mal. Y ahora dice, se arrepintió. Ay, yo pensé que era... Me arrepiento. No. Entonces eso tiene que buscarle otra vuelta. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios naturales y los atributos de Dios naturales de la omnisciencia de Dios, no existe tal cosa en Dios como que me equivoqué y las cosas no me salieron como yo pensé. No, todas las cosas que han sucedido en este mundo y en esta vida han sido el resultado de una planificación. Dios para mostrar su ira y Dios para mostrar su gracia. Si no perdona a nadie, Dios podía hacer dos cosas: o destruir al hombre totalmente y no salvar a nadie, y Dios era justo. ¿Sí o no? Era justo. Pero, ¿y la misericordia de Dios? ¿Dónde está? La gracia de Dios, ¿dónde está? No hay nadie salvo. Justicia pura, pero ¿y la gracia? Él tenía que manifestar ¿qué? Su gracia de alguna manera. Entonces tenía que aplicar la gracia a alguien culpable, a alguien que no la mereciera. Pero para manifestar su ira también tenía que existir ¿qué? La desobediencia. Entonces todo esto ha sido un plan del divino creador para mostrarse Él lo que Él es. Y todo para su gloria. Y como dice ahí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para decirnos a nosotros qué beneficios recibiremos de andar viviendo conforme a la gloria de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuándo nos bendijo? Por eso ya está en pasado, no nos bendecirá, ¿no? Que nos bendijo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice en Él? En Él, escogidos en Él. Porque fuera de Él estamos condenados, ¿sí? Muertos. No tendríamos esperanza de salvación. Entonces tendríamos que ser escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos ¿para qué? Para andar como quiera. Tampoco fuimos escogidos porque Dios vio que nosotros íbamos a creer y que nosotros íbamos a ser obedientes, y porque Dios nos vio que íbamos a hacer de esa manera, entonces nos escogió. No, Él nos escogió cuando Él sabía que nosotros no íbamos a hacer nada bueno, pero nos escogió para que fuésemos. No es porque lo íbamos a hacer, ni porque Él vio que íbamos a hacer, es para que fuésemos santos. De manera que el que diga que es un escogido de Dios tiene que vivir como. Porque si no vive de esta manera, entonces no es escogido de Dios. ¿Sí o no? Y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Dice en amor. ¿Por qué en amor? Fuimos escogidos en amor, porque tenía que ser en amor y no en ira. Porque si somos escogidos en la ira de Dios, para destrucción. Pero fuimos escogidos en el amor, porque es el amor la base de la salvación nuestra. Y no otra cosa. Por eso es que Dios, a quien Dios ama, salva. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos, habiendo sido predestinados. Esto de predestinado es una palabra que aparece en la Biblia, pero que en los originales no está. No es esa palabra, es otra palabra que significa lo mismo. Pero esta palabra, predestinación o predestinados, es una palabra, yo diría que agregada por los escritores bíblicos.
pero la palabra que aparece ahí en el original es otra que se refiere a los mismos. Vamos a decir a los ordenados, a los que estaban ordenados de antes, ¿ven? Por el decreto de Dios. Pero la predestinación es una palabra que significa algo. Predestinado, antes, destinado con antelación. O sea, tu destino está ya determinado acá. Pero esto fue agregado porque esta palabra predestinación se le aplica a las personas, a los seres, a los agentes morales libres, como los ángeles, las personas, pero no a los animales y a las cosas. No se puede decir que una piedra está predestinada. No. Las personas, cuando el lector bíblico viene leyendo y ve predestinación, no va a pensar en cosas, en piedra, en árboles, en esto. No, va a pensar en personas y en ángeles y en los ángeles. Por eso la palabra predestinado, para ser adoptado hijo suyo. Si no existe esto, no existe garantía ninguna de que las personas que hayan sido elegidas lleguen a su final. ¿Por qué? Porque se pueden echar a perder en el camino, ¿sí? Pero cuando existe esto, es seguridad, ¿sí? Es la seguridad de Dios. Dios quiso asegurarse, ¿verdad?, de que estas personas que fueron escogidas en amor para su gloria, para la gloria de su gracia, como empezaron, terminaron hasta el final. Para ser todo Jesús como es, según el puro afecto de su voluntad. Mira, según el puro afecto. ¿Por qué puro afecto de la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios más la voluntad humana. Sí, la voluntad de Dios, pero ¿y la mía? Cuando se dice según el puro afecto, es que puro, cuando es algo puro, no es mezclado con nada, sino con la sustancia misma que es esa cosa. No se le añadió nada. Y como el puro afecto de la voluntad de Dios, entonces lo que está diciendo es que es su voluntad solamente y no otra voluntad anexa a la voluntad de Dios. Puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí está. La gracia tiene una gloria y esa gloria de la gracia no puede caer y no se puede marchitar, porque hablaría mal ¿de quién? De Dios, de la gloria, de la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo, no éramos aceptos, no estábamos aptos, pero Él nos hizo aceptos. Yo no me hice acepto porque hice algo, Él me hizo acepto. Yo no servía y Él me hizo servirle. Amén. Esa es la gloria de Dios. Él me hizo servirle. En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar sobreabundantemente en nosotros, en Cristo Jesús. Nosotros vamos a ser recompensados por nuestras obras buenas, sí, pero la salvación no entra en ese negocio. La salvación nunca es recompensa porque nosotros hicimos o no hicimos. Nosotros, Dios nos va a dar lugares impuestos y nos va a dar diferentes tipos de recompensas, pero la salvación no es algo que se da como recompensa, se da como gracia de Dios, como bondad de Dios. Aleluya. Entonces que Dios nos ayude y Él reciba la gloria.